Mientras grabo esto, hay un huracán categoría mayor frente a la costa del Pacífico mexicano. Se llama Genevieve. Trae vientos de más de 200 kilómetros por hora. Y no, esta vez no va a tocar tierra. Pero aquí está la pregunta que casi nadie se hace. ¿Y la próxima vez? Porque la costa del Pacífico, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Baja California Sur, vive con esta ruleta cada año, de mayo a noviembre. Pero fíjate en un dato que casi nunca sale en las noticias. Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, publicando en la revista Nature, analizó 85 años de huracanes en Estados Unidos y encontró algo que no cuadra con lo que pensamos. Un huracán promedio no deja unas cuantas víctimas el día del impacto. Deja miles de muertes adicionales en los meses y hasta los años que siguen. No por el viento, por todo lo que viene después. Unas veces el huracán se queda en el mar, otras veces no. Y la diferencia entre pasarlo con control o pasarlo en pánico casi nunca depende de la suerte. Depende de 7 cosas muy específicas que casi ninguna familia tiene guardadas, porque las listas típicas de Internet solo repiten lo mismo. Hoy no te voy a dar esa lista. Te voy a dar 7 artículos. Algunos te van a sorprender. Uno en particular es el que más muertes silenciosas ha causado después de un huracán en las últimas 2 décadas. Verificados con datos del Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil, FEMA, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo y estudios revisados por pares. Vamos con el primero y te aseguro que no es el que esperas. 7. Repelente concentrado y un mosquitero portátil. Empezamos con algo que suena hasta ridículo, comparado con un huracán categoría 5. Pero espérate, cuando pasa la tormenta y el agua empieza a estancarse en patios, calles y terrenos baldíos, ahí es cuando arranca el segundo capítulo del desastre: los mosquitos. El CDC explica que la mayoría de los que aparecen en los primeros días son solo una molestia, no transmiten enfermedades. El problema es lo que pasa después, cuando el Aedes aegypti, el mismo mosquito del dengue, empieza a reproducirse en esa misma agua estancada, generalmente entre 1 y 2 semanas después de la inundación. Y esto no es teoría. Después del huracán Eric, que golpeó Guerrero y Oaxaca, organizaciones de salud reportaron justamente ese aumento en el riesgo de dengue, zika y chikungunya por el agua acumulada y la basura sin recoger. México ya venía arrastrando temporadas de dengue muy fuertes en el sur del país, así que un huracán simplemente le echa gasolina a un problema que ya estaba ahí. La solución no es complicada ni cara. Un repelente con buena concentración de DEET o icaridina y un mosquitero portátil si tu casa se queda sin ventanas o mallas. Lo guardas junto a tu kit y se te olvida que existe hasta el día que lo necesitas. 6. Vendas impermeables y pastillas para purificar agua. Este es el artículo que previene una enfermedad de la que casi nadie en la costa ha escuchado hablar y que el CDC menciona específicamente en sus guías post-huracán: la leptospirosis. Se contagia por contacto con agua o tierra contaminada con orina de animales infectados. Algo mucho más común de lo que parece cuando hay inundación. Entra al cuerpo a través de cortadas, raspones o incluso los ojos y la boca. Y lo más engañoso, los síntomas pueden tardar entre 2 y 30 días en aparecer. Así que, para cuando alguien se siente mal, ya ni se acuerda de que caminó por el agua de la calle 2 semanas atrás. En Tabasco, después de la inundación de 2007, se confirmaron varios casos justamente por ese tipo de contacto. El propio CDC lo dice de forma muy simple: cubre cualquier cortada o raspón con una venda impermeable antes de acercarte a zonas inundadas. Y si tu agua de consumo pudo haberse contaminado, hiérvela o trata con pastillas potabilizadoras antes de beberla. 2 cosas pequeñas, baratas, y que muy pocas familias en la costa tienen pensadas. 5. Reserva de medicamentos y una lista escrita con las dosis. Aquí viene un dato que te va a sorprender, porque no tiene nada que ver con el huracán en sí. Después del huracán Katrina, un grupo de investigadores estudió qué tipo de medicamentos pedían con más urgencia los evacuados en los refugios de San Antonio. El resultado, aunque la mayoría de las consultas médicas eran por otras causas, casi el 40% de todos los medicamentos que se entregaron eran para enfermedades crónicas, sobre todo del corazón. Gente con hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, que de un día para otro se quedó sin sus pastillas porque su casa se inundó o porque huyó sin ellas.
Y esto conecta directo con el estudio de Stanford que mencioné al principio. Una buena parte de esas muertes que aparecen meses después de un huracán son justamente por interrupciones en tratamientos crónicos, no por el fenómeno en sí. La solución es simple, pero casi nadie la hace. Ten una reserva de al menos una semana de tus medicamentos habituales, guardada en un lugar seco, y una lista escrita a mano con el nombre, la dosis y el horario de cada uno, más una copia de la receta médica. Si tienes que evacuar rápido o alguien más tiene que ayudarte, esa lista puede ser la diferencia entre seguir el tratamiento sin interrupción o pasar semanas sin él. 4. Guantes resistentes a cortes y revisar tu cartilla de vacunación. Después de la tormenta viene la limpieza. Y la limpieza significa mover láminas, ramas, vidrios rotos, escombros con clavos oxidados. Autoridades de salud y trabajo en Estados Unidos han documentado que buena parte de las lesiones durante esta etapa son cortadas, laceraciones y fracturas, precisamente por manipular escombros sin protección adecuada. Aquí hay un detalle que casi nadie conecta. El óxido y la tierra en un clavo o un pedazo de metal son justo el ambiente donde puede vivir la bacteria del tétanos. Por eso las autoridades de salud recomiendan, sobre todo si vas a trabajar entre escombros, confirmar que tu vacuna antitetánica esté vigente, algo que en teoría se refuerza cada 10 años. Un par de guantes de trabajo resistentes a cortes cuesta lo mismo que una salida a comer. Y esa revisión de tu cartilla de vacunación la puedes hacer hoy mismo, sin esperar a que ya haya un huracán encima. 3. Un extintor pequeño tipo ABC. Cuando se va la luz por varios días, lo primero que hace mucha gente es sacar velas. Es lógico, es lo que hay a la mano. El problema es que las velas siguen siendo año tras año una de las causas más comunes de incendios domésticos, según reportes de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios en Estados Unidos, sobre todo cuando se dejan encendidas cerca de cortinas o se olvidan por un rato. Y piénsalo. En una casa a oscuras, sin electricidad, con la familia estresada y cansada, es exactamente el escenario perfecto para que una vela se caiga y nadie lo note a tiempo. Un extintor pequeño tipo ABC, que sirve tanto para fuego eléctrico como de materiales comunes, cuesta una fracción de lo que costaría reparar una habitación quemada. Se guarda en la cocina o cerca de donde vayas a tener luz de emergencia. Y toda la familia debería saber, aunque sea lo básico, cómo usarlo. 2. Un silbato de supervivencia. Sí, un silbato. Suena ridículo. No lo es. Después de un huracán con inundación o colapso estructural, los equipos de rescate en México y en Estados Unidos coinciden en algo. Gritar pidiendo ayuda gasta energía y se escucha mucho menos lejos que un silbato. Un silbato de supervivencia puede escucharse hasta 1 kilómetro de distancia, incluso para alguien atrapado bajo escombros o rodeado de agua, sin gastar la voz ni la fuerza que quizás necesites para otra cosa. Cuesta lo mismo que un café. Casi nadie lo tiene. Y en las historias reales de rescate tras huracanes en Acapulco y en la costa de Guerrero, el sonido de un silbato ha sido más de una vez la diferencia entre ser encontrado a tiempo o no serlo. 1. Casco y lentes de protección para la limpieza. La verdadera zona de peligro. Y llegamos al número 1, el que cierra el círculo con lo que te dije al principio del video. Cuando pensamos en el peligro de un huracán, imaginamos el momento del impacto. El viento, las olas, los árboles cayendo. Pero organismos de salud pública en Estados Unidos han documentado, huracán tras huracán, que buena parte de las lesiones graves y hasta muertes ocurren después, durante la limpieza. Y ahí, el instrumento más peligroso de toda la casa resulta ser algo que muchos usan sin ninguna protección: la motosierra. Solo en Estados Unidos cada año decenas de miles de personas terminan en la sala de urgencias por accidentes relacionados con motosierras, según cifras que reportan los CEDC, y quienes trabajan en manejo de emergencias coinciden en algo muy específico. La limpieza después de una tormenta es uno de los momentos de mayor riesgo, porque mucha gente la usa por primera vez, cansada, con prisa y sin nadie que les recuerde las reglas básicas de seguridad. La recomendación no es complicada: casco, lentes o goggles de protección, y si puedes, guantes reforzados antes de tocar cualquier rama o lámina caída. Y algo más importante todavía: si no tienes experiencia real con una motosierra, este no es el momento de aprender solo. Es mejor esperar ayuda o pedir apoyo a alguien con experiencia, aunque tome más tiempo.
Ese es el verdadero peligro oculto de un huracán en el Pacífico mexicano. No siempre es la tormenta. Muchas veces es el día después, cuando ya bajó la guardia toda la familia.